de cimarrones a colonos y contrabandistas, figuras de movilidad transfronteriza en la zona dibullera del Caribe colombiano. Grupo conformado por Luis José Galeso, Patricio Obregón y Luisa Fernanda Usuga. En América, la presencia de los pobladores de descendencia de esclavos negros se ha fragmentado de forma territorial y sus dimensiones son diversas en cuanto a las áreas rurales, así como medios suburbanos y urbanos. Esta fragmentación se es concebida desde los comienzos de los procesos históricos transatlánticos y su cristalización es después de la independencia, debido a los acontecimientos locales, regionales, donde ocurrieron la movilidad territorial que alimentó las múltiples formas de organización social, representación y prácticas rurales, las cuales fueron pertinentes para la variación de los procesos de reproducción cultural de estos grupos. Esta diversidad permitió entender las diferentes condiciones históricas locales en los grupos rurales de la esclavitud. Estos son relativamente subestimados hasta el día de hoy. Lo negro tributario de la bipolarización. Los estudios de los grupos negros en América en sus comienzos se conjugaron y se acentuaron de modo selectivo desde tres experiencias históricamente reconocidas, como el origen africano, la brutal trasplantación y la esclavización. Estas jugaron un papel coyuntural en la exclusiva singularidad distintiva de estos grupos en su proceso de dominación, lo cual obligó a construir un perfil que los delimita en aspectos de identidad. Estos se conjugaron de forma tributaria y se subalternaron a una relación bipolar que sería su referencia a seguir en cuanto a lo epistémico de estas comunidades negras. No obstante, los últimos estudios en varios países latinoamericanos y en el Gran Caribe se ha buscado establecer no solo una relación diacrónica, sino una relación sincrónica, donde la especificidad cultural esclavista de los distintos grupos negros se ha visto registrada y establecida por ocupaciones territoriales, rurales y marginadas. Asimismo, estas se ven como adaptaciones socioculturales originales al medio y a la particularidad creada debido a su posición, que se ha representado por estigmatización racial, la marginalidad económica e invisibilidad cultural y política de estas comunidades. Por otro lado, los elementos socioculturales de la comunidad afro y el afín de estos estatus científicos que están ligados a un sistema esclavista aumentan el escenario nacional en la construcción de la importancia social del color y de los rasgos físicos como signos naturalizados de un origen africano y de descendencia esclava. Pero ha habido cambios en lo legislativo para con las comunidades y poblaciones marginadas, puesto que esto posibilitan nuevas condiciones de acceso a las tierras y recursos a los cuales suscitan una reconstrucción de identidad. Esto traslada la discusión de la bipolaridad y se ve referenciada a la nación versus comunidad étnica. Asimismo, la bipolarización, nación versus comunidad étnica, se ve reflejada desde un modelo construido sobre el ideal de comunidad solidaria, las cuales continúan en el tiempo firmemente territorializadas y conscientes de su singularidad cultural. No obstante, este concepto de comunidad se construye a partir de los modelos de visualización de la perspectiva territorial, como lo rural y de la corriente aislacionista. Estas son postuladas desde los discursos políticos en los años 1960. Asimismo, están vinculadas paulatinamente por medio de un consenso implícito entre activistas locales y regionales, que fueron asesorados en la investigación a partir de designar el término aldea, población o poblado. Esta noción se ve compenetrada en los modelos de antropología clásica y de etnicidad en Colombia, desde las sociedades tradicionales indígenas. Memoria entre pasado e historias. Anteriormente, los historiadores eran unánimes en cuanto a la localización, las fechas de fundación y cronología de los palenques de la costa del Caribe colombiano. No obstante, estos buscaban procesos prematuros históricos, el carácter continuo, la multiplicidad, la movilidad y la precariedad de los grupos cimarrones, ya que estos eran diversos en cuanto a su procedencia, debido a la continua uniones entre cimarrones conformados por hombres
e indias robadas de la zona del Caribe colombiano. Pero a mediados del siglo XVI, las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Riohacha fueron lugares de epicentros de revueltas provocadas por los esclavos negros e indígenas, pero Riohacha se destaca como la que más propició las huidas reiteradas de los esclavos hacia zonas caribeñas despobladas como refugio. Esto permitió la prematura intensidad del mestizaje debido al desequilibrio poblacional entre hombres y mujeres. Esto favoreció a los hombres entre inmigrantes españoles y esclavos, unidos a la abundancia relativa de tierras alejadas de provincias coloniales, lo cual creó un temprano número de poblaciones mestizas no esclavas, por ende no sometidas al dominio de los terratenientes de la época. No obstante, estas poblaciones dispersas en montes, en donde se distribuían en pequeñas parcelas llamadas rochelas, se dieron entre el siglo XVIII y XIX, y pudo tener un resultado desigual en cuanto al aislamiento de los territorios ocupados por los mestizos, ya que por una parte ellos seguían escapando del proceso que imponía el sistema colonial y los esclavos libres, por lo contrario, se alzaron en armas y estuvieron a favor a la guerra de la independencia. Pero cabe resaltar que uno de los lugares donde se presentó precozmente el acontecimiento del mestizaje en el Caribe colombiano fue en el municipio de Dibuya, ubicado en el actual departamento de La Guajira, al sur, entre la Sierra Nevada y el mar. No fue hasta ahora objeto de estudio histórico ni antropológico, pero su proceso de documentación serviría para la región para entender los procesos de mestizaje y los fragmentos narrativos que de la época colonial servirían para entender un poco más el contexto actual de su población. No obstante, el origen dibullero se es considerado fugitivo, debido a las llegadas individuales sucesivas de poblaciones compuestas de cimarrones, mestizos e indígenas guajiros, y sobre todo por un trasfondo de visitas periódicas de indígenas de la Sierra Nevada. Estas poblaciones, efectivamente variadas, no parecían formadas por una ocupación territorial o residencial. Pero el discurso de la conformación poblacional local del dibullero se ha suavizado y lo registra como una evocación difusa entre gentes sin nombre y territorios sin límites, lejos de cualquier referente genealógico, patrimónico o comunitario, donde el eje unificador de la heterogeneidad poblacional se construye mediante proyectos paralelos de independencia y movilidad, ya que estos territorios eran refugios en las tierras de varias fronteras, zonas que eran de paso de diferentes grupos indígenas, entre estas la ciudad comercial de Riohacha y la zona de Santa Marta, que era frontera también entre Europa, las Antillas y América, donde la piratería y el contrabando prácticamente eran cotidianos. Religiosos, santos locales y diablos viajeros. En este campo el autor menciona que, con la llegada de los religiosos como tributarios y la arribada de los actores externos, los cuales contribuyeron a la estructuración de un territorio de corresidentes, aparece la religión católica, el idioma ritualizado del compadraco y del padrinaje, creando construcciones de lazos familiares, como circulación de personas, bienes y servicios, pasando del oral a lo escrito mediante los registros parroquiales. En la memoria local ha territorializado milagros de hechos por vírgenes y santos, acallada de las prácticas individuales alrededor de los destinatarios de la acción ritual. Los santos y los muertos, cada adulto tiene su santo de devoción especial, ya se ha transmitido por herencia figura santa, heredando su línea materna, unos altares domésticos, ya sea estatuitas de santos lavados, pintados y alimentados por ofrendas, como comida, bebidas, el humo del tabaco, veladoras, rezos, fiestas musicales y bailes. Otro de los modos de devoción comienza con los santos que se elevan los sueños, evitándoles un peligro o facilitándoles una decisión. También se ve en la obligación de mantener un altar doméstico y cuidar de él. En tiempo de celebración litúrgica, los santos son llevados a la iglesia de Dibuya y serán paseados en procesiones por todas las calles del pueblo, cargados por sus dueños con bailes, músicas y ofrendas de bebidas alcohólicas, la forma como los pobladores vinculan a los santos dentro de la celebración.
Los santos vienen de afuera, puesto que son comprados en ciudades aledañas. Una vez llegada a Dibuya, estos santos circulan dentro de una red de corresidentes. En casa, calle e iglesia, algunos de estos santos es donados por las parroquias por vivos o muertos. Las mujeres mayores son las encargadas de cuidar de sus santos. La fluidez de la circulación predominada a cargo de las mujeres, puesto que diluye los límites entre el espacio ritual colectivo y doméstico. La ritualización de la muerte se escribe en el idioma religioso del novenario, pero se desarrolla en casa del difunto y con misas, recordatorios y cabo de año se cierra el ciclo anual del luto. También se realizan ofrendas, pedidos a las ánimas, que son almas en pena, al pie del cementerio. El diablo se revela en figuras de avatar y encarnaciones posibles, logrando convertirse en aves, animales negros, hombres y mujeres vivos o muertos que han sufrido la violencia, construyendo una categoría de presencia sobrehumana, apareciendo como rival de los humanos, afirmando su presencia con notas de acordeones virtuosas o debajo del suelo sobre el que se ejecuta una cumbia brillante, venciendo así veros de música y bailarines. Esta figura está asociada al gozo de la virtuosidad gestual sonora y seducción, pues el diablo se ve atraído por la música, el baile y las presentaciones, tomando la iniciativa de contactos con los seres humanos. También pueden convocarlos con rezos y rituales individuales nocturnos secretos, realizando así un pacto con el diablo como un traspaso de fuerza y de ubicuidad de él a un ser humano que a cambio entrega su alma para que después de muerto acreciente la fuerza del diablo, dándole a este en vida salud, fuerza, prosperidad, victorias en conflictos. Los santos y los muertos protegen y proporcionan pedidos dentro de un núcleo territorial de corresidentes. Por ende, para los dibulleros es el dispensador, el garante sobrehumano y el emblema de competencia y actitudes necesarias en el contrabando, el comercio, la navegación de las transcripciones en medios urbanos, así como la salvaguardia de fincas agrícolas y ganaderas en la sierra, pasando por los intersticios de las nuevas disposiciones legales que garantizan propiedad y la ocupación exclusiva en las tierras serranas a los grupos indígenas. Tanto del vaivén entre lo rural y lo urbano, venganza y colonización agrícola son actividades transfronterizas multipolares que oscilan entre el encuentro de negociación y violación. Virtual o real, requieren un complejo multifacético de conductas y competencias, mezcla de rapidez, movilidad, viveza, vitalidad, tenacidad, astucia, prodigalidad, resistencia física, talento relacional en varios medios y actitud agresiva. A este complejo ideal típico, valorizado y asignado a la masculinidad, los tibulleros lo designan por el término colombiano polífono de berraquera. El religioso dibullero aparece bajo dos aspectos. Por un lado, sus figuras y prácticas rituales, lo que aparentan un complejo religioso de las zonas negras, tales como de Venezuela, Colombia y de Ecuador, derivado y interpretado a partir de un idioma católico, transmitido discontinuamente por la acción misionera. Por otro lado, aparece en el bipolarización más marcada entre representaciones y prácticas rituales asignadas a diez masculinos y a lo femenino, y un énfasis diferente del polo marcado por el diablo, figura tutelar, móvil, territorial, sostén de la dimensión transfronteriza, interstacial de la sociedad y la competencia mestiza, como estrategia cultural de la multiterritorialidad. Una vez más se dibuja la coexistencia de múltiples normas contradictorias, cuya alternancia y combinación dependen de espacios y contextos igualmente múltiples. De este modo, es lo religioso como los discursos locales, la memoria se perfila. Una configuración podría llamarse horizontal abierta y descentrada sin que emerja una referencia denominante. Parientes, aliados y enemigos, figuras horizontales de afiliación. La memoria local se sitúa en la segunda mitad del otro siglo. El pasado de los grupos dispersos y anónimos, corresidentes a la emergencia de orden familiar genealógico que fueron yuntapuestos en la generalización de actividades de los cultivos y las parcelas de la tierra interfluvial y a la llegada de orden de capuchino, quien construyó la iglesia y la parroquia. La iglesia permitió que por primera vez introducir los registros escritos y la visualización del ciclo de la vida y los nexos matrimoniales, filiales de parentesco, ritual padrinazgo. El registro de matrimonios, el examen de los apellidos permitió padecer un hilo de generaciones constantes, ocurrencias de matrimonios mixtos, tanto de dibulleros y arhuacos como se diluyen los indígenas guayú, guajira. Entre los bautizos muestra la construcción de varias redes interconectadas de parentesco. En cuanto a ritual entre familias y dibulleras, la hermandad ritual de compadrazgo es recíproca e igualitaria, ya que ambas partes se eligen padrinos y sus respectivos ejes estrategia crea espacios estabilizados de alianza e intercambio preferencial de bienes y servicios.
Los rituales de matrimonio en el Dibullero ascienden a una multiplicidad sobre la poligamia multiterritorial del hombre, más allá de una unión matrimonial cuya inscripción territorial de la construcción de una casa en propiedad de la mujer, la berraquera del hombre dibullero se traduce en relaciones simultáneas conocidas y reconocidas por todos con varias mujeres asentadas en diversos lugares. La familia dibullera es el núcleo local, correspondiente en el estatus de los hijos es tributario de la rama materna. El padre debe encargarse de la asistencia económica completa de su primera casa y asegure los estudios bachilleratos de sus hijos varones y socialización. La presencia multipolar y numerosa crea que para el hombre dibullero un capital racional importante de múltiples compadres, hermanos e hijos, aunque también es una fuente de conflictos que son disociadores de la descendencia por la herencia de los padres o de otro tipo, en que varían los hombres, hermanos y amantes se enfrentan por una mujer. Estas dimensiones particulares y nacionalistas de la organización familiar permiten comprender el constante proceso de fragmentación del núcleo de bulleros en grupos de corresidentes que son huevos de la misma zona con los de la punta y mingueo, los mismos que son asimétricos en el acceso y control de los recursos exteriores variados, tierras dispersas, bienes de contrabando, redes de comercialización. Depende en gran medida del número y de la diversidad de aliados incluidos en las redes consanguíneas parentales en el ritual. Estas se pueden ver en las ciudades de Riohacha, Valledupar y Maicao. Vindicativos. Estos involucran obligatoriamente a todos los hermanos e hijos varones de diferentes procedencias. Se intensificaron y se desterritorializaron con la entrada de la marihuana en el universo dibullero. Un ejemplo es en el discurso fragmentado local alrededor del conflicto sangriento de varios años entre las familias Cárdenas y Valdeblanquez, cuyos jefes eran primos hermanos, sitúan por un lado el origen de la hostilidad en un conflicto por los cultivos serranos de la marihuana y de las posibilidades de comercialización. La realidad de la venganza entre las dos familias que iban involucrando otras emparentadas duró varios años a través de los episodios sangrientos y unidas. Tuvo como escenario sucesivamente Pueblo Viejo en la Sierra, Dibuya y Santa Marta, en donde un paro cívico informando en la prensa nacional la época terminal. Siguiendo su salida, la familia Cárdenas se extinguió en gran parte. La de los Valdeblanques se diseminó entre Bogotá, Caracas y Valledupar. El punto de inicio de la adolescencia mortífera lo constituyó siempre una agresión contra jóvenes varones estatus filial a la red parental. Ante el desencadenamiento de la venganza se puede pedir la interacción de una figura externa de la autoridad como el obispo de Riohacha, el gobernador de La Guajira y el párroco. Desenlace procanizando en este establecimiento de una o varias relaciones de compadrazgo alrededor de recién nacidos de ambas familias, relación que excluyó la agresión mutua. El ciclo de intercambio de violencia termina con la partida de una de las familias o con el duelo en que se enfrentan los dos jóvenes que representan el conjunto de la respectiva. La victoria de uno pone obligatoriamente el término al ciclo. El trasfondo inevitable de este ciclo de violencia virtualmente es equivalente en las redes familiares tensas y multiterritoriales, es estimular la rivalidad y la competencia. Estos conflictos se crean entre redes diferentes, aunque emparentadas, o entre ramas colaterales de la misma parental. En esta perspectiva, los segmentos familiares locales centrados en la madre aparece cada uno en un anclaje y referente de una inclusión e identidad familiar y social. Buenas tardes. El tema que me corresponde a mí de la exposición es polifonía cultural, anclaje territorial y red. Dibulleros, complejo relacional multilocal. Organización socioespacial multipolar. Tiene sus fundamentos en varios elementos. Uno de estos es la construcción de múltiples polos de interlocución a través de grupos equivalentes de diversa territorialización, relación horizontal igualitaria, sin reconocimiento de legitimidad de una entidad interlocutora, central, englobante y superior como la nación. Existen nexos sociales que recorren diferentes segmentos, como son los familiares, residenciales y de afiliación. Hay en esta organización socioespacial multipolar una ausencia de rigidez ideológica a causa de la multiplicidad
de los sistemas de referencias interconectados incesantemente, cuya estrategia intermedia consiste en la multiplicación y fragmentación del uso del límite. Evita usar ese límite como instrumento de clausura alrededor de una orientación particular. Uno de los aspectos de la organización socioespacial multipolar es la dimensión y referencia territoriales. Se encuentra alrededor de un anclaje territorial de referencia identitario, estabilizado e interconectado por dispositivos sociales y culturales. Dentro de estos dispositivos están el elemento económico, conformado por los cultivos, la transmisión familiar de parcelas y los instrumentos de pesca. Y hay una dimensión que gira alrededor del protagonismo femenino y materno, que es el aspecto religioso, con una territorialización y domesticación individual y colectivo, en donde se da culto a los santos y muertos, ritualización de los nexos de compadrazgo anclados en la parroquia. Y un tercer aspecto es la construcción de redes multipolares, en donde el protagonismo y la referencia es masculina y paternal. Gira alrededor de la poligamia multipolar transfronteriza y el compadrazgo interétnico. Tiene unos circuitos de compraventa, contrabando, colonización agrícola, ganadera en zonas fronterizas. Quiero resaltar un punto del aspecto religioso, y es un polo de ese aspecto, que es la figura multifacética del diablo. Funciona como símbolo ideal compartido de masculinidad y vínculo identitario entre los dibulleros. Digamos que entonces se convierte en el soporte ritual emblemático, sobrehumano, individualizado y ubicuo de la competencia mestiza masculina. La organización del colectivo dibullero, que no tiene referente comunitario, se asienta sociológicamente en la bipolarización territorial y funcional entre lo femenino materno de los anclajes y lo masculino paterno de la multipolaridad. Se articula sobre otra en ese universo religioso, habíamos dicho anteriormente, santos y muertos, anclados en núcleos familiares y colectivos de corresidentes, y los nexos rituales masculinos con el diablo, que es esa figura desterritorializada, ¿no? Y no podemos olvidar, dentro del análisis de la organización del colectivo dibullero, tres aspectos que tienen que ver con el régimen de memoria, el cual es fragmentado, no tiene un eje identitario central y, como decíamos anteriormente, no tiene una referencia comunitaria, y está atravesado por la obliteración y el non-dit. Es decir, son elementos constitutivos de una identidad implícita compartida. El otro aspecto es el límite identitario, que son discontinuos y cambiantes, y la multiplicidad interconectada de normas, espacios y segmentos familiares. Todo esto construye un adentro compartido en continua movilidad que une a los dibulleros, pero que no se condensa en una construcción identitaria. Este es un aspecto que debemos tener en cuenta, y debemos tenerlo en cuenta para el final de este tema. En este momento de la exposición vamos a abordar dos conceptos que el autor trabaja y que permiten hacer un análisis de la sociabilidad dibullera, y son el concepto de la competencia mestiza y la configuración mestiza, el referente caribeño. Entendiendo la competencia mestiza como la capacidad de conocer, movilizar reglas y valores propios a cada situación, pasar de un cuadro normativo a otro, definir su rol y el de otros de forma interdependiente, palabra que es clave en todo este proceso dibullero, la interdependencia.
Capacidad que nutre y reproduce ese polo metaforizado por lo masculino del conjunto dibullero, el cual se encuentra organizado en redes multiterritoriales y transfronterizas. Acordémonos de la cercanía con Venezuela, y algo que nos puede indicar esto es que recordemos que muchos de nuestros conciudadanos colombianos también pertenecen a la ciudadanía de Venezuela. Vamos a después a extender con mayor profundidad este aparte. El otro concepto es la configuración mestiza, que es una configuración horizontal por las relaciones que se establecen en este tipo de sociabilidad dibollera de segmentos grupales transfronterizos cuyos mediadores son precisamente los dibulleros. La configuración mestiza a su vez es también la capacidad constructora individual valorizada y una actitud identitaria asumida colectivamente por las redes de parentela, complementada con roles negociadores para cada uno de sus componentes. Es necesario mirar que hay dos aspectos en esta configuración, y es una capacidad individual y otra que es una actitud identitaria que se asume colectivamente. Hago énfasis en esto para que lo tengamos en cuenta en un posterior análisis. Sociabilidades que están desplegadas sobre la intersección de múltiples espacios geográficos, culturales y sociales. Dentro de esta sociabilidad diebollera es importante un aspecto, y es el aspecto de la resistencia. Una resistencia que se da tanto a la totalización identitaria, territorial o comunitaria, que se expresa pues en que mientras otras comunidades a nivel nacional se han intentado acoger a la nueva legislación frente a estos procesos de reconocimiento de negritudes y demás, ellos no lo han hecho. Y a otro aspecto que son resistentes es a la sumisión como a la movilidad inmutable del desarraigo, es decir, no aceptan la hegemonía ni la subalternidad. Los individuos afrontan las situaciones fronterizas o deslocalizadas del encuentro y transacciones como si fueran partes de una red familiar, un anclaje territorial. Es decir, su apariencia constituye realmente un signo secundario. Es decir, la apariencia física, la apariencia que da el fenotipo, para ellos no es relevante dentro de todos estos procesos de negociaciones identitarias. Para terminar mi aporte, a modo de conclusión, quisiera que trabajáramos la pregunta que se hace en el texto, una pregunta que es clave y que recoge prácticamente todo este tema, y es: ¿cuáles son los mecanismos que insensibilizan este tipo de sociabilidad a la emergencia de una identidad particular, a pesar de un anclaje territorial y grupal reconocido, que la diferencia de la cultura urbana de comunicación interactiva de actores de territorialización inestable? Es entonces el concepto de configuración mestiza apropiado para caracterizar sociabilidades que movilizan simultáneamente, primero, un referente territorial común en constante fragmentación y otro referente territorial de red familiar y de afiliaciones dispersas. Sociabilidades que están desplegadas sobre la intersección de múltiples espacios geográficos, culturales y sociales. Dentro de esta sociabilidad diebollera es importante un aspecto, y es el aspecto de la resistencia. Una resistencia que se da tanto a la totalización identitaria, territorial o comunitaria, que se expresa pues en que mientras otras comunidades a nivel nacional se han intentado acoger
a la nueva legislación frente a estos procesos de reconocimiento de negritudes y demás, ellos no lo han hecho. Y a otro aspecto que son resistentes es a la sumisión como a la movilidad inmutable del desarraigo, es decir, no aceptan la hegemonía ni la subalternidad. Los individuos afrontan las situaciones fronterizas o deslocalizadas del encuentro y transacciones como si fueran partes de una red familiar, un anclaje territorial. Es decir, su apariencia constituye realmente un signo secundario. Es decir, la apariencia física, la apariencia que da el fenotipo, para ellos no es relevante dentro de todos estos procesos de negociaciones identitarias. Dimensión política, que está inscrita en la competencia conflictiva, acordémonos de la ley Guajira, y cambiante de redes multipolares de parentesco, alrededor de la circulación transfronteriza de bienes. Recordemos la parte en la que uno de los aspectos que le dan estabilidad a esta organización tiene que ver con el aspecto económico, tiene que ver con los cultivos, con la ganadería, con el comercio como tal. Lo cual bloquea la emergencia de una unidad unitaria y le da un liderazgo suprafamiliar que sería su representante. Y allí los compañeros nos han conversado precisamente sobre esos aspectos donde se dan esas pugnas dentro de familias, donde una familia se tiene que ir completa del lugar o dos de los jóvenes varones de esa familia se ven obligados a resolver a través de un enfrentamiento físico que puede obviamente incluso cobrar la vida para resolver los problemas. Y un cuarto ítem, que es la polifonía cultural, que sitúa a esta sociabilidad en una intersección, puntos de encuentro donde confluyen lógicas culturales heterogéneas. Y polifonía que se prolonga en esa movilidad individual y familiar entre los espacios rurales y urbanos, productores precisamente de una fluidez ideológica y referencial que impide totalmente la cristalización de normas unificadas. El quinto ítem sería entonces la dimensión colonizadora pionera del etos dibullero, que enfatiza entonces una aptitud de interacción individual y negociante y que no da cabida a una afirmación de una identidad estable y cerrada. Espero haya podido recoger en gran parte lo que se intenta hacer desde el texto que el profesor Davis había sugerido y agradezco mucho pues la atención prestada. Tengan ustedes muy buena tarde.